El Palacio de la Moneda con periodismo político de Valentina Godoy. El alcalde de Estación Central llegó hasta la Casa de Gobierno para reunirse con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, después de plantear que necesita control militar en lugares como los terminales de buses. ¿Por qué plantea esto Valentina Godoy, el alcalde de Estación Central? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo que dice el alcalde de Estación Central es que el 65% de los delitos que se cometen en su comuna, en Estación Central, se concentran en 8 cuadras, en un sector que rodea los 4 terminales de buses que están ubicados justamente en esa comuna, terminales de buses y también una estación de tren. El alcalde no es el único que ha planteado la idea de que exista un patrullaje militar en esa zona, lo dijo también el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, que plantea en otras grandes ciudades del mundo se hace así. Y de alguna forma, decía, se le ha puesto un gravamen a Estación Central al instalarle los 4 terminales de buses de Santiago a esa comuna, y ahí obviamente se genera una situación de aglomeración. El mismo alcalde daba cifras y equiparaba lo que ocurre con la gente que circula en las noches alrededor de los 4 terminales de buses con la cantidad de gente que se reúne en el Movistar Arena, dice él. Y en este caso no hay seguridad privada, no hay más personal desplegado, y ahí por eso también el alcalde Felipe Muñoz dice que es importante que exista un patrullaje militar. De todas maneras, esto depende de la tramitación de la ley de infraestructura crítica, que si bien existe una reforma constitucional que está en vigencia, hasta ahora está acotada solamente al resguardo de las fronteras como una herramienta en la que pueden aportar las Fuerzas Armadas, esto a través de un decreto que va asociado a esa reforma constitucional. Pero no hay una ley, que es la que debiera existir según quedó comprometido con esta reforma, una ley específica que acote y que explique dónde pudieran actuar las Fuerzas Armadas para el resguardo de infraestructura crítica. Eso es algo que todavía está en discusión en el Congreso. Mientras tanto, dice el alcalde, sería bueno también tomar otras medidas urgentes a corto plazo. Revisemos lo que dijo después de su cita con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Y principalmente se abrió, no descartó la posibilidad de poder aplicar la ley de infraestructura crítica en estos lugares, es algo que lo tiene abierto de todas maneras el gobierno para poder seguir conversando. Nosotros consideramos que los 4 terminales, la estación de trenes, es una infraestructura crítica para la región, principalmente por la complejidad, el interés, la importancia que tienen estos terminales, no solamente para la comuna Estación Central, sino que para todas las personas que transitan y que viajan a otros lugares. Esto es algo que no es descabellado, no es algo que se me ocurrió a mí, es algo que pasa en otras ciudades, grandes ciudades del mundo, en la cual cuenta con militares que puedan ir resguardando esto. Acá no se está pidiendo que salgan militares a perseguir a las personas por pensar distinto. Acá lo que se busca es que puedan complementar lo que está realizando hoy día Carabineros, pueden entregar mayor volumen y que puedan complementar, teniendo en cuenta que esta crisis de seguridad tiene que ser abordada a partir de todos los estamentos del Estado. Ya, varias cosas, vamos por parte de Valentina. Uno, el alcalde Felipe Muñoz dice aquí no se trata de que salgan militares a perseguir gente que piensa distinto, que es la experiencia, básicamente la experiencia de la dictadura. Esto lo dice un alcalde que es del Frente Amplio, si no me equivoco, ¿no? Sí. Ya, eso por una parte. Segundo, él dice, esto pasa en otras ciudades en Europa, pero ahí los expertos te dicen al tiro, probablemente tú también lo has visto, militares cuidando estaciones de trenes en París, o estaciones de trenes en Madrid, o monumentos históricos en Roma. Eso ocurre efectivamente, pero normalmente se hace con el ánimo de la lucha antiterrorista, no en función del orden público, que es lo que está pidiendo el alcalde de Estación Central. Claro, es parte del debate. Efectivamente, se pone como ejemplo lo que ocurre en las grandes capitales europeas, pero efectivamente ahí el foco está puesto en temas terroristas, y aquí lo que dice el alcalde es que son delitos más bien comunes o pueden ser delitos asociados al crimen organizado, pero no de la magnitud que se busca prevenir en esas otras ciudades. Eso es parte también de lo que está en el debate, y el alcalde entonces lo que ha pedido es que por ahora pueda existir un mayor despliegue policial, porque él insiste en que hay una franja horaria que es especialmente compleja para Estación Central. Él dice entre las 20 y las 23 horas, que es donde hay una mayor concentración, y ahí hace esta comparación con el aforo que tiene, por ejemplo, el Movistar Arena. Y lo que dice, mientras no exista una ley de infraestructura crítica específica, porque recordemos, falta todavía una ley que especifique si es que las Fuerzas Armadas pudieran hacer un resguardo de establecimientos educacionales, de terminales de buses justamente, o de otro tipo de lugares, esa ley todavía no existe, solamente está la reforma constitucional, que es como el grueso o la cáscara del proyecto de infraestructura crítica. Y lo que dice el alcalde es que mientras tanto entonces debiera haber por lo menos un despliegue de personal COP, de control del orden público de Carabineros, y eso
asegura él, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha mostrado cierta apertura, pero la verdad es que no hemos podido hablar tampoco con el subsecretario Monsalve para saber qué opinión tienen, y en particular sobre la petición de que haya un patrullaje militar, porque eso es algo que también el alcalde de Estación Central dice que no descarta el subsecretario del Interior. Espérate, reservemos por un momento lo del patrullaje militar. Del patrullaje de control de orden público aparentemente tiene sentido, como dice el alcalde. Esto se parece más o menos a la cantidad de gente que hay en un Movistar Arena lleno, y eso tiene un control de carabineros especial y de tránsito, en fin, de un montón de cosas, y eso que se trata normalmente de espectáculos artísticos que no contienen, no conllevan un mayor riesgo en términos de orden público. Ahora, lo otro es lo que tú planteabas, que expliquémoslo un poco más. Hubo hace un tiempo una reforma constitucional que permitió ampliar el concepto o permitir el concepto del uso de las Fuerzas Armadas para el resguardo de la llamada infraestructura crítica. Pero esa reforma constitucional queda pendiente, es como el contexto, como el marco para una cosa que tiene que ser definida por una ley. Y esa ley está parada, entiendo, en la Comisión de Defensa del Senado hace meses y no se ha movido nada. Sí, está en la Comisión de Defensa del Senado y es la ley que de alguna forma es el corazón. Tú decías, el marco es la reforma constitucional y en ese marco de reforma constitucional se dispuso en un artículo transitorio que si es que se disponía que se querían usar a las Fuerzas Armadas para el resguardo de infraestructura crítica en las zonas fronterizas, entonces esto se podía hacer a través de un decreto. Eso venía en la ley que se aprobó en enero del año pasado, hace un año, ya que está aprobada esa ley, pero con una autorización inmediata, por decirlo de alguna forma, en las zonas fronterizas a través de este decreto presidencial. Pero lo que falta es la ley que es el corazón de esta reforma constitucional y que especifica cuáles son los lugares en que podrían actuar las Fuerzas Armadas para el resguardo de infraestructura crítica, si se van a considerar hospitales, terminales de bus, estación de trenes, como decía también el alcalde de Estación Central. Eso es algo que no está definido y que efectivamente está todavía en debate en la Comisión de Defensa del Senado. Ahora, es bien complicado el asunto de poner militares a cuidar porque, por ejemplo, en la misma Estación Central, ¿te acuerdas cuando hace un par de meses vimos unos grupos que estaban protestando porque había intentos de erradicación, de recuperación de espacio público y hasta destruyeron, fue cerca de la Navidad porque destruyeron quemaron el árbol de Pascua, ¿te acordáis? En la Estación Central. Ya, ¿qué pasa si hay militares con armamento pesado, con armamento propio de las Fuerzas Armadas, resguardando la Estación Central para dar una sensación de tranquilidad y evitar que los lanzas anden quitándole los teléfonos, como veíamos en la imagen recién, pero viene una turba? Un conscripto va a reaccionar disparando con un fusil de enorme poder de fuego que puede liquidar a una o más personas con un solo balazo, cuando la verdad es que no está preparado para una situación de ese tipo, está entrenado para otro tipo de situaciones. Es bien complicado, es bien riesgoso, por otra parte, aunque aparentemente, intuitivamente, uno pudiera decir, si hay militares en la Estación Central, bueno, el delito va a bajar de inmediato en la Estación Central, pero también podrían pasar estas cosas. Claro, porque el entrenamiento no es para el control del orden público en el caso de las Fuerzas Armadas, eso también es parte del debate y parte del argumento que usa el gobierno para otra petición que han recibido harto aquí en La Moneda, que tiene que ver con la posibilidad de que exista un estado de excepción constitucional en la región metropolitana. El gobierno ha dicho que eso no es algo que esté descartado, sino que está constantemente en evaluación, pero que no consideran que es la mejor herramienta para una zona como la zona central, que está densamente poblada. Así es que eso es parte también de los argumentos que se han dado por parte del gobierno y habrá que ver si es que esta ley de infraestructura crítica también especifica las funciones que puedan tener las Fuerzas Armadas en esta infraestructura crítica propiamente tal, claro. Pero como decíamos, esto es algo que todavía está en trámite en el Senado y que hoy por hoy no se puede aplicar de ninguna forma. Claro, a menos que haya un estado de excepción. Y a mí, no sé si a ti te pasó lo mismo, pero a mí me llamó la atención el domingo cuando entrevistamos acá en Mesa Central a la delegada presidencial, Constanza Martínez, y ella dijo, las Fuerzas Armadas, el estado de excepción ha funcionado en la macrozona norte, en la macrozona sur, y eso está muy bien, pero como dices tú, en las zonas densamente pobladas no parece ser la solución, pero tampoco descartó de plano la adopción de una medida como esa.
Sí, parece ser que esas alternativas siempre están de alguna forma a la mano. Obviamente el gobierno ha dicho que no es la herramienta más efectiva, pero yo justamente ayer, Iván, recordaba lo que había dicho en su minuto la exministra del Interior, Isquia Siches, que cuando el gobierno decía que no quería aplicar estado de excepción constitucional en la macrozona sur, ella decía en ningún caso está descartado porque tenemos que tener siempre disponibles las herramientas, y finalmente el gobierno termina usando este estado de excepción constitucional en una zona en la que se habían opuesto permanentemente antes de llegar a la moneda. Así es que efectivamente no hay un descarte absoluto. Ya cuando el gobernador Claudio Rego lo planteó hace un par de meses, en el gobierno también dijeron, lo estudiamos, lo analizamos, lo escuchamos, pero por ahora decimos que no, y no negándose de todas maneras tajantemente, sino que diciendo que tienen que estar todas las herramientas a la mano en caso de ser necesario. Ahora, la política tiene sus ritmos y tiene sus propias realidades, y lo que va a pasar desde marzo en adelante es que va a empezar ya directamente la campaña electoral con miras a las elecciones municipales del 27 de octubre. Como las elecciones municipales son por comuna, son extraordinariamente territoriales, prácticamente no hay ninguna elección que tenga otra que tenga esas características. También las de gobernadores regionales son el mismo día, y esas elecciones van a estar súper marcadas por la seguridad, y es probable que el gobierno se vea de alguna manera muy presionado por la política, por los partidos de su propia coalición, para darle un apoyo a sus candidatos en esos términos, y, por ejemplo, tomar medidas extraordinarias como las que incluso alcaldes del gobierno, del oficialismo, como estamos viendo ahora en el caso de Estación Central, le están pidiendo, digamos. Claro, es parte de las lecturas que este año en particular es especialmente complejo para el Ministerio del Interior, que va a tener la presión de los alcaldes que están buscando, por ejemplo, la reelección, o que definitivamente no la reelección, pero están compitiendo en distintas comunas, y de ahí también están todas las lecturas respecto a los desafíos que esto implica para la ministra del Interior, Carolina Toa, cuando hace pocas horas, ayer, simplemente estábamos hablando de esta caída en las encuestas que ha sufrido la jefa de gabinete. Ahí se habla también de que hay una exposición importante de parte de Carolina Toa. En el gobierno dicen, obviamente sabemos que estamos expuestos a los costos políticos, pero se habla en particular de que ella ha sufrido mayor exposición a propósito de la crisis de seguridad. Es parte de las lecturas que se dan a partir de su caída en las encuestas. Así que en particular en este año va a ser complejo. Hemos tenido acá en La Moneda visitas constantes de alcaldes de oficialismo y de oposición. El mismo subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha tenido rondas de reuniones con distintos alcaldes, en particular pensando en la actualización del plan Calles sin Violencia, que es algo que está funcionando hoy, que habla de control territorial, también de mayor despliegue policial en determinadas comunas, y el subsecretario del Interior ha recibido a varios alcaldes para que hagan propuestas específicas para mejorar este plan en particular, sin entrar a otras ideas como puede ser el estado de excepción constitucional. Esas ideas y esos cambios que se pudieran aplicar en el plan Calles sin Violencia debieran también darse a conocer esta semana. Eso es parte de lo que han comprometido desde el Ejecutivo en la vocería de ayer por parte de la ministra Camila Vallejo. También siempre eficiente el informe de Valentina Godoy en el Palacio de la Moneda.